Imagina que caminas por una cueva oscura, apenas iluminada por la tenue luz de una antorcha. El aire es frío, el silencio casi absoluto, hasta que tus ojos se topan con algo extraordinario, una pintura. No cualquier pintura. Una figura de un bisonte, trazada hace más de 15.000 años por manos humanas. No sabían de perspectiva ni de óleo, pero sí de emoción, de intención. ¿Qué querían decirnos? ¿Qué mensaje quedó atrapado en esas paredes de piedra durante milenios? Hoy nos sumergiremos en los misteriosos mensajes del arte prehistórico. Exploraremos cuevas decoradas en Europa, África y Asia. Hablaremos de los pigmentos, los símbolos, las figuras humanas y animales. Nos preguntaremos si estas obras eran simple decoración, rituales chamánicos o las primeras narrativas de la humanidad. También veremos cómo este arte evolucionó con el tiempo y qué nos dice sobre nuestros ancestros. Desde las pinturas de Altamira hasta los grabados de la cueva de Apolo 11 en Namibia, nos adentraremos en el pasado más remoto para intentar descifrar un lenguaje que no se hablaba con palabras, sino con formas, colores y símbolos. Quédate hasta el final porque cada imagen, cada trazo, cada figura nos revela no solo cómo vivían nuestros antepasados, sino cómo pensaban, sentían y soñaban. Prepárate para viajar decenas de miles de años atrás, donde el arte no era lujo, sino necesidad. Esta es la historia del arte más antiguo del mundo. Esta es la voz de los que vinieron antes que nosotros. ¿Estás listo para descifrar los mensajes ocultos del pasado? Comencemos por el principio. ¿Cuál fue la primera forma de arte creada por el ser humano? ¿Y por qué surgió? Las pistas están en lugares que pocos han pisado, y hoy vamos a explorarlos. Las primeras manifestaciones artísticas que reconocemos como tal datan de hace más de 40.000 años. Se han hallado en regiones tan diversas como Indonesia, Australia y Europa. Estas obras, generalmente en forma de pinturas rupestres o grabados sobre piedra, marcan el inicio de una conciencia simbólica. No eran simples marcas accidentales, eran intencionales, organizadas y, sobre todo, comunicativas. Uno de los ejemplos más impactantes proviene de la cueva de Chauvet, en Francia. Descubierta en 1994, esta cueva contiene algunas de las representaciones animales más antiguas y sofisticadas jamás encontradas. Rinocerontes lanudos, leones de las cavernas, caballos. Lo sorprendente no es solo su antigüedad, alrededor de 32.000 años, sino el dinamismo de las figuras. Algunos animales parecen estar en movimiento. Esto nos indica que ya había un entendimiento avanzado de la forma, del ritmo visual, incluso de la narrativa. ¿Quiénes pintaban estas imágenes? Aunque no lo sabemos con certeza, todo apunta a que eran miembros específicos de la tribu. Quizás chamanes o líderes espirituales, personas con un rol social importante. Lo que sí sabemos es que el arte no estaba al alcance de todos. Estas cuevas solían estar en zonas de difícil acceso, como si su contenido estuviera reservado para momentos especiales o rituales. Además de las pinturas, también encontramos grabados y relieves. Un ejemplo fascinante es la Venus de Ole Fels, una pequeña figura tallada en marfil de mamut con más de 35.000 años de antigüedad. Representa a una mujer con rasgos exagerados, senos prominentes, caderas anchas, ausencia de rostro. Esta figura no pretendía imitar la realidad, sino enfatizar la fertilidad, el ciclo de la vida, lo sagrado del cuerpo femenino. ¿Era una diosa? ¿Una representación simbólica de la maternidad? No lo sabemos con certeza, pero su existencia nos habla de una preocupación por lo trascendente. En otros lugares, como en África, las primeras formas de arte tomaron caminos distintos. En la cueva de Blombos, en Sudáfrica, se hallaron grabados en ocre rojo de hace 75.000 años. Líneas cruzadas, patrones abstractos. No hay figuras reconocibles, pero sí orden, repetición, intención. Estos símbolos podrían haber sido una forma temprana de lenguaje visual, anterior a cualquier escritura. El arte prehistórico no se limitaba a representar el mundo visible.
también reflejaba el mundo invisible, lo espiritual, lo simbólico, lo ritual. Algunos expertos creen que estas obras estaban ligadas a prácticas chamánicas. Los chamanes, en trance inducido por plantas alucinógenas, podían visualizar formas geométricas, animales o seres híbridos, y luego los representaban en las paredes. Esta teoría explicaría por qué muchas de estas figuras aparecen en zonas profundas de las cuevas, alejadas de la luz natural y difíciles de alcanzar. Con el paso del tiempo, el arte prehistórico comenzó a expandirse más allá de las cuevas. Cuando los humanos empezaron a dejar atrás el nomadismo y a establecerse en comunidades semi-estebels, el arte también se volvió más diverso, accesible y presente en la vida cotidiana. Durante el periodo conocido como Neolítico, aproximadamente a partir del 10.000 a.C., surgieron nuevas formas de expresión artística. Ya no se trataba solo de pintar en paredes ocultas. Ahora, el arte se integraba a herramientas, cerámicas, construcciones y objetos rituales. Una prueba de ello son los objetos decorados con patrones geométricos repetitivos, círculos concéntricos, líneas onduladas, espirales. Estas formas, aún hoy, nos resultan misteriosas, pero hablan de una estética más elaborada, más pensada, más integrada al día a día. En sitios como Çatalhöyük, en la actual Turquía, uno de los asentamientos humanos más antiguos jamás descubiertos, se han encontrado murales dentro de viviendas. Estas pinturas muestran escenas de caza, figuras humanas, animales y símbolos abstractos. A diferencia del arte en cuevas, que parecía limitado a contextos rituales o espirituales, aquí el arte empieza a convivir con lo doméstico. Se convierte en parte del entorno. Una de las transformaciones más fascinantes de este periodo es la aparición de la arquitectura ceremonial decorada. Monumentos megalíticos como Stonehenge o los círculos de piedra de Nata Playa en Egipto no son arte en el sentido tradicional, pero están profundamente conectados con la estética, el simbolismo y la astronomía. Estas estructuras, algunas alineadas con solsticios y equinoccios, nos hablan de un pensamiento abstracto sorprendente: medir el tiempo, organizar el espacio, registrar ciclos cósmicos. Y todo esto, sin escritura, sin tecnología moderna. Pero incluso más revelador que las formas es lo que el arte nos dice sobre el pensamiento simbólico de estas culturas. En la cueva de la Marche, en Francia, se encontraron grabados con rostros humanos detallados. A diferencia de las pinturas anteriores, donde las figuras humanas eran esquemáticas o ausentes, aquí hay un intento por capturar la individualidad. Se cree que podrían ser retratos reales, lo que implicaría un cambio radical. Ya no se representaban solo lo mítico o lo animal, sino también lo humano como sujeto. También comienzan a surgir figuras híbridas, seres mitad hombre, mitad animal. El hombre león de Olenstein-Stadel, esculpido hace más de 30.000 años, es un ejemplo intrigante. No representa a un animal real ni a un ser humano común. Es una criatura imaginada, construida desde la mente. Esto nos habla de una capacidad para crear realidades alternativas, mitos, narraciones. En otras palabras, el nacimiento de la ficción. Si has llegado hasta aquí, y esta historia te está pareciendo fascinante, recuerda que en mi canal encontrarás muchos más viajes como este a través del tiempo, el arte y la humanidad. Suscríbete, activa la campanita, y si te está gustando este vídeo, déjale un like. Así ayudas a que estos mensajes del pasado lleguen a más personas en el presente. Y ahora, sigamos con el viaje. Lo que viene a continuación nos llevará a lugares aún más remotos, no en el tiempo, sino en el espacio. Porque el arte prehistórico no fue exclusivo de Europa. De hecho, algunas de las manifestaciones más antiguas y complejas provienen de Asia y Oceanía. Y allí, los símbolos toman formas totalmente distintas, aunque igual de enigmáticas. Mientras Europa nos ofrece algunas de las imágenes rupestres más conocidas, Asia y Oceanía guardan secretos igual de antiguos y potentes, aunque mucho menos difundidos. En las remotas islas de Indonesia, particularmente en las cuevas de Maros, en Sulawesi, se encontraron pinturas que reescribieron la historia del arte.
Durante mucho tiempo se creyó que el arte rupestre más antiguo estaba en Europa, pero en 2014 se dataron manos en negativo y figuras animales en Indonesia con una antigüedad superior a los 40.000 años. Las manos, plasmadas soplando pigmento alrededor de ellas, tienen una potencia simbólica universal. Están en casi todas las culturas rupestres del mundo, como una firma ancestral, como un aquí estuve yo de la prehistoria. En Sulawesi, junto a estas manos aparecen figuras de cerdos salvajes y bóvidos que parecen estar en escena. Enfrentamientos, interacción, movimiento. Una narrativa visual en desarrollo, muy lejana de la simple representación aislada. Más al sur, en Australia, las comunidades aborígenes desarrollaron una de las tradiciones artísticas más longevas del planeta. Las pinturas de la región de Kimberley y del Parque Nacional Kakadu no solo se cuentan entre las más antiguas, con estimaciones que superan los 50.000 años, sino que, en muchos casos, siguen siendo parte viva de la cultura local. Una de sus formas más singulares es el arte de rayos X, que muestra no solo el contorno de los animales, sino también sus órganos internos. Canguros, tortugas, peces, con esqueletos y vísceras representados. Este nivel de observación anatómica no solo habla de conocimiento biológico, sino de una visión espiritual profunda, representar lo esencial, lo invisible. Para los pueblos aborígenes, estas figuras no eran solo decorativas. Estaban relacionadas con el tiempo del sueño, una cosmogonía ancestral que explica la creación del mundo. Pintar estas figuras era una forma de mantener vivo ese relato originario, una conexión directa con los ancestros y las fuerzas sagradas. En China, aunque menos conocido, el arte prehistórico también floreció. En cuevas como las de Damaidi, en la región de Ningxia, se han encontrado miles de petroglifos grabados en roca que datan de hasta 8.000 años atrás. Los motivos incluyen figuras humanas con tocados, animales salvajes y patrones abstractos. Aunque no tan antiguos como los de Europa o Australia, revelan una iconografía compleja y organizada, con posibles vínculos con rituales de caza o estructuras sociales emergentes. Algo similar ocurre en Japón, con las vasijas de la cultura Homon, que datan de hace más de 10.000 años. Estas cerámicas no solo servían para almacenar alimentos, eran ricamente decoradas, con formas en espiral y motivos que aún hoy desafían la interpretación. La complejidad de su diseño nos habla de una cultura con una profunda relación entre lo utilitario y lo estético. Estos ejemplos nos muestran que el arte prehistórico no surgió en un solo lugar, ni obedeció a un único impulso. Fue un fenómeno global, simultáneo, que floreció en continentes distintos con estilos, técnicas y símbolos propios. Pero hay algo común: la necesidad de representar, de narrar, de dejar huella. América, ese vasto continente que los humanos comenzaron a poblar hace más de 15.000 años, también es un escenario impresionante para el arte prehistórico. Desde el sur de Chile hasta las planicies de Canadá, las primeras comunidades dejaron huellas gráficas que aún hoy persisten en rocas, paredes, acantilados y cañones. Y aunque muchos de estos vestigios han sido menos estudiados que los europeos, no por ello son menos complejos o fascinantes. Uno de los sitios más enigmáticos es el desierto de Atacama, en Chile. Allí, sobre las colinas y laderas de tierra rojiza, se encuentran los geoglifos de pintados. Estas gigantescas figuras, trazadas con piedras y removiendo el suelo más oscuro para dejar visible la tierra clara, representan humanos, animales, patrones geométricos e incluso escenas que parecen narrativas. Una figura especialmente conocida es el gigante de Atacama, una silueta humana que mide más de 100 metros de alto. Aunque su función sigue siendo un misterio, se ha planteado que podría tener vínculos con calendarios astronómicos, rutas comerciales o rituales religiosos. Más al norte, en Brasil, el Parque Nacional de la Sierra de Capibara alberga miles de pinturas rupestres que han revolucionado lo que creíamos saber sobre la ocupación temprana de América. Las dataciones más recientes sugieren que algunos de estos murales podrían tener más de 25.000 años de antigüedad, lo que desafiaría seriamente las teorías tradicionales sobre la llegada del ser humano al continente. Las escenas representadas incluyen cacerías, figuras humanas en movimiento,
rituales y animales hoy extintos. Lo más llamativo es la claridad con la que se comunican acciones colectivas, como danzas o combates, indicando ya una noción de sociedad representada gráficamente. En Norteamérica, los petroglifos y pictografías de los pueblos originarios cubren una enorme diversidad de estilos y significados. En el suroeste de Estados Unidos, por ejemplo, las culturas ancestrales que precedieron a los pueblos Pueblo y Navajo dejaron miles de grabados en roca. En Newspaper Rock, Utah, se puede observar una concentración impresionante de símbolos: huellas, espirales, jinetes, animales, seres antropomorfos con tocados y brazos extendidos. Aunque los significados concretos de muchos de estos signos se han perdido, algunos estudiosos han propuesto que funcionaban como registros de eventos, señales territoriales, mapas de caza o expresiones de cosmovisión. En Canadá y Alaska, los pueblos inuit y sus antecesores desarrollaron formas artísticas que, aunque más portátiles debido al entorno gélido, también cargan una carga simbólica profunda. Las tallas en marfil de morsa, hueso o piedra blanda muestran figuras humanas, seres míticos, animales marinos y escenas de vida cotidiana. A menudo, estas esculturas no solo eran decorativas, sino también funcionales o espirituales. Un cuchillo podía llevar tallado el espíritu del animal cazado, y un peine podía contener figuras protectoras. Otro ejemplo notable en América es el de los petroglifos de la zona amazónica, como los encontrados a lo largo del río Orinoco en Venezuela. Estas representaciones, grabadas directamente sobre rocas y afloramientos ribereños, se encuentran en lugares de difícil acceso, lo que sugiere una función ritual o espiritual más que práctica. Muchos muestran formas geométricas complejas que se repiten en distintas regiones, lo que podría apuntar a una tradición simbólica compartida por varias culturas fluviales. En todos estos casos, el arte rupestre americano no se reduce a una estética primitiva. Es sofisticado en su composición, profundo en su simbolismo y, sobre todo, muy variado. Lo que vemos no es una única tradición artística, sino múltiples lenguajes visuales surgidos de contextos distintos: selvas, desiertos, montañas, tundras. Y todos tenían algo en común: el deseo de registrar, expresar, comunicar. Uno de los aspectos más intrigantes del arte prehistórico es la repetición de ciertos símbolos y formas en culturas separadas por vastas distancias y sin contacto entre sí. Espirales, zigzags, círculos concéntricos, manos en negativo, figuras antropomorfas con brazos en alto, animales compuestos o híbridos. ¿Por qué aparecen estos motivos en África, Europa, Asia, Oceanía y América de manera tan similar? Los arqueólogos y antropólogos han teorizado durante décadas sobre esta aparente convergencia simbólica. Una hipótesis ampliamente aceptada es que estos patrones provienen de una fuente común: la neurología humana. Estudios sobre estados alterados de conciencia, inducidos por trance, privación sensorial o sustancias psicoactivas, han demostrado que el cerebro tiende a generar ciertas formas geométricas básicas: rejillas, túneles, espirales, puntos brillantes. Estas formas, llamadas entópticas, serían universales porque derivan de la estructura del sistema visual, no de la cultura. Así, cuando un chamán o visionario del Paleolítico entraba en un estado alterado, podía ver estos patrones. Al volver a la realidad, los pintaba en la roca. No era solo arte, era la documentación de una experiencia interna poderosa, profundamente significativa. Esto explicaría por qué vemos los mismos símbolos en culturas tan distantes y por qué muchas representaciones rupestres parecen abstractas o incluso psicodélicas. Otro elemento simbólico recurrente es la figura del hombre con máscara o del ser mitad animal, mitad humano. Estas representaciones aparecen desde Europa hasta Siberia, desde Australia hasta el Amazonas. Algunas teorías sugieren que estos seres eran deidades, espíritus o transformaciones chamánicas. O tal vez eran formas de visualizar el vínculo espiritual entre el humano y el animal, tan crucial en sociedades cazadoras-recolectoras. Donde hoy vemos una silueta extraña, ellos veían lo sagrado. Los puntos y las series de líneas también son un enigma recurrente.
A menudo se agrupan en patrones organizados que podrían haber funcionado como un sistema de conteo. Algunos investigadores creen que podrían haber sido calendarios lunares, registros de caza, ciclos de fertilidad o incluso los primeros pasos hacia un lenguaje escrito. En la cueva de la Pasiega, en España, se descubrieron signos rectangulares con líneas internas, llamados tectiformes, cuya función aún se desconoce. Lo mismo ocurre con los claviformes, formas parecidas a llaves o garfios. Son formas que no representan directamente nada del mundo físico, pero insisten en reaparecer. La universalidad de estos signos refuerza la idea de que los seres humanos prehistóricos compartían una estructura mental semejante. Aunque separados por miles de kilómetros, pensaban de forma parecida, sentían de forma parecida, y al parecer, también soñaban de formas similares. El arte era una herramienta para plasmar esos sueños. Otro punto de conexión entre culturas distintas es el uso de la simetría. Incluso en los objetos más antiguos, como colgantes o herramientas decoradas, se aprecia una preocupación por el equilibrio visual. La simetría, al parecer, no era solo estética, sino simbólica. Representaba orden, equilibrio con la naturaleza, armonía espiritual. Es un lenguaje visual que aún hoy nos resulta intuitivamente bello, lo que sugiere una continuidad profunda entre la mente antigua y la contemporánea. Y no podemos dejar de lado el color. El rojo, el ocre y el negro dominan la paleta del arte rupestre global. Esto se debe, en parte, a la disponibilidad de materiales, óxidos de hierro, carbón vegetal, manganeso. Pero también al significado que esos colores tenían. El rojo, por ejemplo, estaba vinculado a la sangre, a la vida, al renacimiento. Aplicarlo sobre una pared no era un gesto trivial, era una ofrenda. Hoy, miles de años después de su creación, el arte prehistórico no solo se conserva en museos o sitios arqueológicos. Ha penetrado profundamente en el imaginario colectivo moderno y ha influido, silenciosamente, en múltiples formas de arte contemporáneo, diseño, espiritualidad y hasta ciencia. Durante el siglo XX, artistas como Joan Miró, Paul Klee o Jackson Pollock exploraron lo primitivo no como un retorno al pasado, sino como una forma de acceder a un lenguaje visual más esencial. Fascinados por la espontaneidad y la carga simbólica del arte rupestre, adoptaron elementos como la abstracción, la línea libre y el símbolo no figurativo. Miró, por ejemplo, hablaba del deseo de dibujar como un hombre de las cavernas, con una inocencia cargada de fuerza. No buscaba copiar las pinturas de Altamira, sino alcanzar esa sinceridad emocional que aquellas imágenes transmiten sin palabras. También en la arquitectura y el diseño industrial hay rastros del arte prehistórico. Las formas orgánicas, las texturas de roca, los patrones repetitivos inspirados en grabados rupestres aparecen en obras de arquitectos como Antoni Gaudí o más recientemente en las estéticas del brutalismo y el diseño biocéntrico. Incluso ciertas esculturas modernas, como las de Henry Moore, con sus figuras humanas robustas, abstractas y arcaicas, evocan las Venus paleolíticas sin decirlo explícitamente. Pero la influencia no se queda solo en el arte. En las ciencias cognitivas, el estudio del arte prehistórico ha sido clave para comprender cómo evolucionó la mente humana. La capacidad de simbolizar, de representar un mundo invisible o ausente, es un indicador de pensamiento abstracto, de conciencia del tiempo y de empatía. Cada pintura rupestre es una ventana al desarrollo del lenguaje, de la memoria colectiva y de la creatividad. A nivel espiritual, muchas culturas actuales han retomado elementos visuales y simbólicos del arte prehistórico como parte de movimientos neochamánicos o de reconexión con la tierra. Los círculos de piedra, las manos negativas, los símbolos entópticos han sido reinterpretados como formas de meditación, sanación o evocación ancestral. Aunque estas lecturas modernas no siempre coinciden con los significados originales, revelan una verdad poderosa: el arte prehistórico todavía resuena en nosotros. También hay que hablar del cine, la literatura y los videojuegos. Desde clásicos como 2001, Odisea del espacio, que comienza con una escena de homínidos descubriendo el poder simbólico de los objetos,
hasta películas como Cave of Forgotten Dreams de Werner Herzog, que explora con delicadeza las cuevas de Chauvet. El arte del Paleolítico ha sido una fuente constante de inspiración. En videojuegos, títulos como Far Cry Primal o Ancestors, The Humankind Hades buscan recrear visualmente ese mundo primitivo, sumergiendo al jugador en paisajes marcados por signos, pinturas y esculturas ancestrales. Y en el terreno de la educación, los sitios con arte rupestre se han convertido en herramientas únicas para enseñar historia, arte y ciencia de forma integrada. Ver una pintura de hace 30.000 años permite hablar de pigmentos naturales, evolución biológica, tecnología primitiva, cosmovisión y narrativa. Es una herramienta pedagógica multidisciplinaria sin igual. Incluso el turismo se ha transformado por esta herencia visual. Lugares como Altamira, Lascaux o Chauvet han tenido que cerrar sus cuevas originales al público por el daño que causaba la presencia humana, y se han construido réplicas casi idénticas para preservar y compartir ese legado. Estas réplicas, lejos de ser meras copias, son homenajes cuidadosamente construidos, que permiten a miles de personas experimentar una parte de nuestro pasado remoto. El arte prehistórico ha demostrado que no necesita palabras para emocionar. No necesita ser comprendido en su totalidad para ser respetado. Su fuerza está en la conexión directa con algo que todos compartimos, la condición humana. En la siguiente parte, nos acercaremos al final del viaje reflexionando sobre lo que estos mensajes del pasado dicen sobre nuestro presente y nuestro futuro. Al acercarnos al final de este viaje milenario, vale la pena detenernos y preguntarnos, ¿qué nos dice el arte prehistórico sobre quiénes somos hoy? ¿Por qué, a pesar de los siglos, aún miramos esas paredes marcadas por manos, figuras y signos con una mezcla de asombro, respeto y misterio? Una de las respuestas más reveladoras está en la intención. El arte rupestre no fue creado para ser vendido, ni para decorar un espacio, ni siquiera, en la mayoría de los casos, para ser visto por muchos. Muchas de estas obras están en cuevas profundas, en espacios de difícil acceso, oscuros, húmedos, a veces casi imposibles de alcanzar sin un propósito claro. ¿Qué impulsa a una persona a adentrarse en esas entrañas de la tierra con pigmento en mano, en completa oscuridad, para dejar una imagen? Lo que vemos en esas cuevas no es una galería. Es un acto de voluntad, de presencia, de conexión. Una necesidad de grabar algo en el mundo exterior que antes solo existía en la mente o en la emoción. Es la primera evidencia física de que el ser humano no solo vivía el momento, también pensaba en lo que había pasado, en lo que vendría después y en lo que quedaría de él. También descubrimos, en muchas de estas imágenes, una sensibilidad hacia los animales y el entorno que hoy parece olvidada. El bisonte, el ciervo, el caballo no están allí como simples presas. Son protagonistas. A veces están solos, majestuosos. Otras veces interactúan con humanos en escenas que podrían ser caza, danza o ritual. Lo cierto es que había una relación simbiótica. Eran fuente de alimento, sí, pero también de sentido. Representarlos era una forma de agradecer, de invocar, o de entender su lugar en el mundo compartido. Otro aspecto profundamente humano que emerge del arte prehistórico es la repetición. Hay lugares donde los signos se superponen una y otra vez, donde generaciones diferentes pintaron sobre las mismas paredes, quizás sin entender del todo lo que habían hecho sus antecesores, pero sintiendo que ese lugar era especial. Esta continuidad convierte ciertas cuevas en templos naturales. Sitios donde la memoria no era escrita, pero sí pintada. En muchos casos, se ha descubierto que ciertas pinturas están ubicadas en puntos con propiedades acústicas inusuales. Lugares donde la voz humana, un tambor o una piedra golpeando resonaban con fuerza. Esto ha llevado a los investigadores a pensar que estos espacios eran usados también para rituales sonoros, cantos o ceremonias en las que la pintura no era el único medio de expresión. Se trataba de experiencias multisensoriales. El arte no estaba separado de la música, del cuerpo o del entorno. Todo era uno. Y en ese todo, estaba el misterio. Porque muchas figuras,
signos o composiciones siguen siendo completamente inescrutables para nosotros. Vemos líneas que no entendemos, seres que no sabemos si son humanos o animales o espíritus, patrones que podrían ser calendarios, estrellas, mapas o nada de eso. Pero siguen allí, desafiando nuestra necesidad de interpretar, recordándonos que no todo puede, ni debe, ser explicado. Ahora bien, si has llegado hasta aquí, es porque como yo, sientes una atracción profunda por estos mensajes del pasado. Si te está gustando este viaje, te invito a que explores más en el canal. Hay muchos otros temas como este esperando. No olvides dejar tu like, suscribirte, activar la campanita y compartir este contenido con quien creas que también merece escuchar estos ecos milenarios. Volviendo a nuestra historia, algo muy potente que deja el arte prehistórico es la idea de permanencia. A pesar de haber sido creado con herramientas rudimentarias, en condiciones adversas, sin garantía de que alguien más lo vería, ha resistido miles de años. Más que muchas de nuestras tecnologías modernas. ¿No es paradójico? En una época en la que todo parece efímero, inmediato y desechable, este arte silencioso nos recuerda que lo verdaderamente humano, cuando se hace con profundidad, puede perdurar más allá de lo imaginable. Preservar el arte prehistórico no es tarea fácil. La mayoría de las obras rupestres fueron creadas con materiales frágiles, sobre superficies vulnerables y en condiciones ambientales muy específicas. A pesar de su longevidad aparente, están en peligro constante. Hoy, la amenaza más grande para estos vestigios no es el paso del tiempo, somos nosotros. Uno de los problemas más comunes es la exposición a la humedad y al dióxido de carbono que producimos al respirar. En cuevas como Altamira o Las Caux, la entrada masiva de visitantes provocó un aumento en los niveles de humedad y CO, lo cual activó la proliferación de hongos y bacterias que comenzaron a dañar las pinturas. Fue un punto de inflexión. Se tuvo que cerrar el acceso a las cuevas originales y crear réplicas exactas para el público. La paradoja es evidente. Nuestro deseo de ver estas obras puede ser lo que las destruya. También están los efectos indirectos de la actividad humana. La urbanización, las vibraciones del tránsito pesado, la agricultura intensiva, la contaminación del aire y del agua, todo eso afecta a los sitios arqueológicos, incluso a kilómetros de distancia. En regiones como el sur de Francia o la meseta central española, muchos abrigos rocosos han sufrido desprendimientos, filtraciones o pérdida de pigmento por la contaminación atmosférica. En América Latina, donde abundan los sitios aún no protegidos por ley, la amenaza incluye el vandalismo, la minería, la deforestación y el saqueo. Petroglifos enteros han sido arrancados con herramientas industriales para ser vendidos ilegalmente. Pinturas milenarias han sido cubiertas por grafitis o destruidas por fogatas encendidas dentro de cuevas. Es un daño irreparable, y ocurre muchas veces por simple desconocimiento. Frente a todo esto, la arqueología se ha aliado con la tecnología para buscar soluciones. El escaneo 3D, la fotografía multiespectral, el mapeo con drones y la inteligencia artificial están revolucionando la forma en que se documentan y analizan estos sitios. Gracias a estas herramientas, hoy se pueden conservar registros digitales hiperprecisos de cada trazo, cada capa de pintura, cada microgrieta. Algunos proyectos, como los realizados en Chauvet y en la Cueva de las Manos en Argentina, han creado réplicas virtuales que permiten una exploración inmersiva sin riesgo físico para las obras originales. La educación también juega un papel clave. Cuando las comunidades locales entienden el valor de estos sitios, se convierten en sus mejores guardianes. Iniciativas que involucran a niños, guías locales, artistas y científicos ayudan a transmitir la importancia del patrimonio sin recurrir a discursos técnicos. Porque proteger el arte prehistórico no es solo tarea de expertos. Es una responsabilidad colectiva. Otro aspecto crucial es el reconocimiento legal y cultural. Algunos sitios aún no tienen el estatus de patrimonio de la humanidad, lo cual dificulta su financiamiento y vigilancia. Y muchos están ubicados en territorios indígenas o comunidades rurales que deben ser incluidos como actores fundamentales en cualquier esfuerzo de preservación. Escuchar sus voces,
Respetar sus prácticas y trabajar en conjunto es esencial. También se está revalorizando la figura del arte prehistórico como parte del patrimonio inmaterial. Aunque lo que vemos son imágenes tangibles, lo que hay detrás, la visión del mundo, los rituales, los mitos, forma parte de una herencia que no siempre se puede ver, pero sí sentir. Documentar, conservar y compartir esa parte intangible es un desafío aún más complejo, pero igual de urgente. Finalmente, conservar el arte prehistórico no es mirar al pasado por nostalgia, sino por perspectiva. Nos ayuda a entender de dónde venimos, cómo pensábamos, qué sentíamos, qué nos preocupaba. Y nos obliga a preguntarnos, ¿qué estamos dejando nosotros para el futuro? ¿Qué rastro quedará de nuestra cultura dentro de 30.000 años? ¿Qué nos hace humanos? Es una pregunta que ha atravesado siglos, religiones, filosofías y ciencias. Y quizás una de las respuestas más poderosas no venga de un libro ni de un laboratorio, sino de una pared de piedra pintada hace más de 30.000 años. Cuando observamos el arte prehistórico, más allá de su técnica, lo que se revela es una voluntad de sentido. No basta con vivir, con cazar, con reproducirse. Desde tiempos remotos, los seres humanos han sentido la necesidad de expresar, de representar lo invisible, de trascender lo inmediato. Esa capacidad no es una habilidad práctica. Es una forma de alma. Lo sorprendente es que mucho de lo que está en ese arte ancestral sigue vigente. No en su forma, sino en su fondo. Por ejemplo, la necesidad de contar historias. Los paneles con escenas de caza, grupos de animales o figuras humanas no son simples estampas. Están organizados narrativamente. Sugieren movimiento, relaciones, incluso emociones. Allí está el origen remoto del cine, de la novela, del teatro. Antes que la palabra escrita, vino la imagen. También está la idea de identidad. Pintar una mano en negativo en la roca es decir, yo estuve aquí. No importa el nombre, ni el rostro. Lo que importa es la marca, la presencia. Ese mismo gesto lo repetimos hoy en las redes sociales, en los muros digitales, en cada selfie. Cambió el medio, pero no la intención. Queremos dejar huella. Otro elemento revelador es la dimensión colectiva del arte. Aunque algunas obras fueran hechas por individuos concretos, muchas parecen resultado de una acción compartida. Capas superpuestas, estilos distintos, añadidos de distintas épocas, como si el arte no fuera propiedad de nadie, sino patrimonio de todos. Una práctica comunitaria, ritual, integradora. En el mundo actual, donde el individualismo predomina, esa visión cobra un nuevo valor. Más aún, ese arte no necesitaba ser perfecto. Las proporciones no siempre eran realistas, los trazos no eran uniformes, los pigmentos se desvanecían. Pero eso no le restaba poder. La intención superaba la forma. En un tiempo donde la estética se ha vuelto obsesiva y estandarizada, esta libertad antigua nos recuerda que lo bello también puede ser imperfecto, crudo, sincero. Y por supuesto, estaba el misterio. En lugar de explicarlo todo, ese arte sugiere. Deja espacios vacíos, formas ambiguas, signos sin traducción. Nos invita a imaginar, a interpretar, a participar activamente. Es un arte que no impone significado, lo abre. Y eso, quizás, sea su mayor sabiduría. Porque incluso hoy, cuando nos enfrentamos a las grandes preguntas de la vida, ¿quiénes somos? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Qué hay más allá? No buscamos respuestas cerradas. Buscamos símbolos. Lenguajes que nos acompañen, que nos desafíen, que nos reflejen. Así, el arte prehistórico se convierte en algo más que un objeto arqueológico. Es un espejo. Uno que nos obliga a mirar atrás, pero también a mirar dentro. Nos dice que fuimos capaces de soñar antes de saber escribir, que sentimos fascinación por la naturaleza antes de domesticarla, que buscamos lo sagrado mucho antes de construir templos. Y eso, en el fondo,
sigue siendo verdad. Al cerrar este recorrido por los ecos visuales de nuestros antepasados, es inevitable sentir una profunda conexión con quienes, hace miles de años, buscaron en la piedra la forma de contar lo que para ellos era trascendente. Este arte no es solo un legado arqueológico, es un legado emocional y espiritual, un puente entre épocas y culturas. Cada trazo, cada símbolo, nos invita a imaginar las circunstancias de su creación. Quizás una noche fría, un grupo reunido alrededor del fuego, un chamán que, inspirado por visiones, guía la mano de un aprendiz para pintar el bisonte que alimentará el alma del clan. O quizá un cazador que, tras una exitosa jornada, plasma la escena para pedir protección para futuras cacerías. Este arte nos recuerda que, aunque las formas cambian, la esencia humana permanece. La necesidad de expresarnos, de entender nuestro entorno, de conectar con lo invisible y con los demás no ha desaparecido. Al contrario, sigue siendo tan vital como siempre. Además, estos testimonios visuales son una fuente de inspiración y respeto hacia la naturaleza. En una época en la que el planeta enfrenta crisis ambientales sin precedentes, entender que nuestros ancestros vivieron en armonía con los animales y la tierra, y que los veneraron a través del arte, puede ofrecernos lecciones valiosas para repensar nuestra relación con el mundo natural. Por otro lado, la preservación de este arte nos plantea un desafío ético y cultural. ¿Cómo podemos proteger algo tan frágil y, al mismo tiempo, tan esencial para la memoria colectiva de la humanidad? La respuesta pasa por un compromiso global que involucre no solo a expertos, sino a comunidades, gobiernos y cada uno de nosotros como ciudadanos del planeta. Finalmente, el arte prehistórico nos invita a contemplar la maravilla de la creatividad humana en su forma más pura y originaria. Nos habla de la capacidad de imaginar, de trascender, de comunicar sin palabras y de buscar significado más allá de la supervivencia física. Así, al mirar esas paredes, no solo vemos imágenes antiguas. Vemos el reflejo de nosotros mismos. Vemos el inicio de un diálogo que continúa hasta hoy. Un diálogo que nos recuerda que el arte es mucho más que estética, es un acto de humanidad. Y así llegamos al final de este fascinante viaje a través del arte prehistórico, esas huellas que nos conectan con nuestros orígenes más profundos. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de los relatos increíbles sobre la prehistoria que tengo preparados para ti en el canal. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué crees que motivó a nuestros ancestros a crear estas pinturas y grabados en tiempos tan remotos? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tus ideas. Y para que sigas explorando, aquí te dejo un vídeo fascinante que no te puedes perder.